Esta tarde la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum se reunió con familiares de las víctimas del colegio Enrique Rebsamen. Al salir de este encuentro, la próxima titular del Ejecutivo local se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia. Dijo también que será vocera de las familias ante el gobierno federal porque algunos temas que se deben de investigar son de esta competencia y hasta ahora, destacó, no ha habido intervención para el esclarecimiento de las irregularidades con que fue construido el colegio hace ya varias décadas. Por su parte, los padres de familia indicaron que su mayor petición ahora es que se haga una revisión exhaustiva de todas las escuelas de la capital para que una desgracia como la ocurrida el pasado 19 de septiembre no vuelva a suceder. Esto es lo que se dijo. Haré todo lo que esté de mi parte, primero para que se haga justicia, para atender tanto las denuncias o coadyuvar con la Procuraduría para que se atiendan las denuncias penales y también la acción civil que ellos presentaron en el caso de las instituciones que tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Queremos que esto siente un precedente, que sea un antes y un después, y que lo que se vaya a ejercer como política pública en esta ciudad contemple esta situación y que haga cambios de fondo para prevenir sucesos de esta índole en un futuro.